Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos a una emisión más de Un Café por la Diversidad Sexual con Rafa Ramírez. Y el día de hoy nos acompaña el profesor Humberto Carreto Siller, que es presidente del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. Y vamos a platicar con él de todas las actividades que hace, de todo lo que desarrolla y todo lo que realiza en beneficio de los derechos humanos en general. Iniciamos. Bienvenidos, muchas gracias. Commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawam, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Bueno amigos, como les comenté al inicio de la charla, estamos con el maestro Humberto Carreto. Él es presidente del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos y bueno, él nos va a platicar de todo lo que hace, no hace, desarrolla y realiza en todo este tipo de temáticas en favor de los derechos humanos. Pues bienvenido Humberto, ¿cómo estás? Muchas gracias mi hermano Rafael, pues con un gran placer de estar entre este grupo de la familia de la diversidad. Así es. Que mucho hace falta en México. Así es. En esa cultura de la pluralidad, en donde los derechos y las obligaciones humanas deben de ser siempre el punto geométrico para el desarrollo de la humanidad. Así es. Pues yo debo comentarles que yo conozco a Humberto Carreto desde hace, pues ya como 10, 12, no sé cuántos. Yo creo que como 15 años más o menos. 15, cuando yo tenía como 7. Sí, claro. Y les voy a comentar, no lo conocí en temas de diversidad sexual. En ese momento un servidor abordaba los temas de seguridad pública, prevención del delito y adicciones como una de las asociaciones más importantes de jóvenes que manejaba estos temas, y ahí tuvimos el privilegio de conocernos. Así Humberto, ahora cuéntanos, ¿quién es Humberto Carreto? ¿Qué hace? ¿Cómo llega al tema de los derechos humanos? ¿Cómo te enfrascas en este mundo en el que estás ahora inmerso? Bueno, mira, yo tengo la formación de militar. Sí. Egresado de la Escuela Militar de Educación Física y Deportes, llego a capitán segundo de caballería y tengo la oportunidad de irme a Tokio, Japón, a hacer una especialidad en derechos humanos. Sí. Antes hago mi maestría en psicoprofilaxis prenatal y estimulación temprana, enfocado directamente a las mujeres con alguna problemática de violencia en su casa. No nada más es de procrear un hijo, hay que darle la condición para que ese ser humano llegue a este mundo satisfecho como tal. Perfecto. Y entonces dentro de eso, pues me acuerdo de cuando yo era militar, tenía yo 20 años, era subteniente y toda mi tropa mayores de 30, 40 años, dije, Chihuahua, pues como que esto no es la situación, y aprendí del que tiene el mando abusa sobre los demás. Claro. Lo vi en muchas ocasiones en las familias, en las desigualdades, y me comenzó a llamar mucho la atención en mi maestría en psicoprofilaxis el abuso del hombre hacia la mujer por cultura social. Esto me fue motivando a arrastrar el lápiz y llegar al perfeccionamiento o a la tendencia de la perfección de hablar sobre los derechos humanos, pero de pie tierra. Es decir, bajarnos, dejar los mitos a un lado y entrar directamente a lo que es esa diversidad de la pluralidad del derecho y la obligación. Tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Y en el momento de estarlo conjuntando, puedes darle a cada quien lo que a cada cual le corresponde. Cuando aprendo que los derechos humanos que manejan los estados como medio de control social son totalmente distintos que los que aprendemos en Naciones Unidas, pues me voy de espaldas. Claro. Porque un derecho fundamental es no padecer hambre, donde todo el mundo vive de eso para controlar de la gente. Claro. El tercero, el derecho al reconocimiento a la persona. Y ahí es donde entré aquí a trabajar en la diversidad, ya hace 13 años más o menos, en donde me voy dando cuenta que ese derecho fundamental de reconocer a las personas como tales, pues tampoco se conoce. Después viene el derecho a la alimentación, el derecho a un trabajo y el derecho a la salud. Y las libertades fundamentales, que es otra de las partes también que se debe de manejar en la diversidad, tampoco se conocía. El derecho de que alguien en su cuerpo
tenga una mente diferente y un deseo diferente a lo que una sociedad los tiene contemplados, pues es un derecho a esa libertad. Pero cuando confunden la libertad con el libertinaje, para los que no han sabido entender que es tan noble mandar como el obedecer, y que mandará mejor el que haya aprendido a obedecer de esa manera, pues se va perdiendo todo ese tipo de cosas. Entonces, pues pasan los años, este año ya cumplo 25 años de que me salí del ejército, de que me fui a hacer mis especialidades, y me voy dando cuenta que una de las cosas importantes es de que nadie nos instruye, la educación se da en casa, definitivo, pero nadie nos instruye a tener las herramientas suficientes para comenzar a entender qué es mi derecho y mi obligación. Es decir, Rafa, donde termina mi libertad empieza la de los demás y viceversa. Pero si no tenemos esas herramientas que muchas veces los sistemas políticos no les conviene que las aprendamos, porque qué fácil es seguir mangoneando a los jóvenes, a los adultos y a los niños para tenerlos en su lecho a su antojo, y que después ese monstruo que están haciendo de la ignorancia, de los vicios y de la hipocresía los van encerrando y se asustan. Entonces llega un momento en el cual pues uno tiene que comenzar a trabajar a fondo, tiene que comenzar a arrastrar el lápiz, y dice uno, bueno, pues yo ahorita ya sería coronel de caballería, imagínate, ya está relinchando y todo, ¿no? Sí, está en el caballo y todo, aunque el caballo me dice, no, qué bueno que te bajaste porque nada más tú eras el ganón, ¿no? Pero llega un momento en el cual pues ya, además los años ya te van dando, digo, no pasan de mal de algunos meses más, ¿no? Yo como tal tengo cierto... No, sí, no, imagínate, nada más ya uno llega a los 84 años. Pero llega el momento en el cual comienzo a generar ya hace 13 años la Universidad del Derecho y Obligación. Ah, mira. Primero, pues, soy profesor normalista, egresado del ejército. Entro al ejército porque en esa época, cosa rara, los maestros estaban en huelga. Y entonces agarro, mi padre era militar, y dice, bueno, pues ahí está, nada más que acuérdate que el apellido cuenta mucho. Pues sí, yo fui la última generación de Popotla. Ya Luis Miguel ya no nos tocó cuando fue a hacer su incondicional, pero bueno, de alguna otra manera, pues estábamos ahí trabajándolo, y comienzo a hacer la Universidad del Derecho y Obligación. Wow. Y a ver, antes de que entremos a la Universidad del Derecho y Obligación, que es muy interesante, ¿cuándo surge este Frente Mexicano Pro Derechos Humanos? Bueno, mira, cuando regreso de Tokio, los 23 latinoamericanos decidimos que al regresar a nuestros países abriríamos un frente común nacional. Hubo de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Chile, de Brasil y de Argentina. Y yo acá en México. Entonces yo dije, bueno, pues dije, Michicatli, Huichimacatli, Tonantzicamacatli. No van a entender nada. Entonces dije, le pongo frente, primero porque era el Frente Mexicano Pro Derechos. ¿Qué quiere decir pro? En favor de los derechos humanos. Como siempre he sido pobre económicamente, ¿verdad? Dije, pues me pongo a hacerlo aquí en el DF. Y voy encontrando una situación, Rafa, muy interesante. Hasta la fecha siguen igual, lo vemos con los profesores. La capital de la República es el ombligo de México, les guste o no les guste. Entonces comenzaba yo a ver que mucha gente llegaba a México de diferentes partes, y comencé a hacer un enlace entre ellos. No había el internet, no había esto, pero sí había representación desde los estados. Y dije, bueno, más fácil, me voy yo en el metro, me voy para acá, y los demás pues que me mandan. Y así fue como fui haciendo mis redes. Y de ahí surge el Frente Mexicano por los Derechos Humanos del Distrito Federal, con registro notarial 54,270. Y lo firmó. No, y hay una cosa también importante, ¿no? Si estamos luchando en contra de los oportunistas, pues hay que darle legalidad a la gente, ¿no? O sea, muchas veces lo he visto en estos 25 años, la necesidad del ser humano es enorme, que decía mi padre, al que no conoce a Dios a cualquiera se le agacha. Cuidado, sale más caro el caldo después que las albóndigas, porque llega el momento en el cual pues mucho ayuda el que no estorba. Así es. Entonces, desde un principio haces las cosas, y bueno, finalmente como militar también, ¿verdad? Haces las cosas, las vas a hacer bien, si no, mejor no la hagas. Entonces, le puse el registro, y ahí, conforme eso, lo fuimos desarrollando todo. ¿Qué tal? ¿Y cuánto tiempo tiene esta fundación? Pues te digo que el 10 de diciembre cumplimos ya 25 años. Wow, qué padre. Pues si no tienes inconveniente, nos vamos a la primera pausa y regresamos con Humberto Carreto. Perfecto. Bueno, pues ya regresamos con Humberto Carreto, platicando sobre el tema de derechos humanos. Y bueno, aparte de ser defensor de derechos humanos, me estabas platicando que eres pues académico.
y que fundaste la Universidad del Derecho y Obligación. ¿En qué se basa esta universidad? ¿Qué es lo que desarrollan ahí? ¿Tiene un valor curricular? ¿Están con la SEP vinculados? ¿Cómo está el asunto? Bueno, mira, yo te voy a decir algo y a nuestros nuestro auditorio. El mito de la legalidad del conocimiento no es otra forma más que el control social que tienen los gobiernos hacia la gente. Duele decir esto, pero es la realidad. Hay un tango que dice, da lo mismo ser burro que profesor. Exacto. Pero llega el momento en el cual las herramientas que se tienen, pues siempre va a ser incómodo al sistema. Porque mientras el sistema nos siga queriendo tener condicionados, no vamos a poder lograr el conocimiento que tenemos. Claro. El ser humano, a diferencia de otras especies y otros primos como los simios y demás, tenemos una evolución de hace 1 millón de años donde la hipófisis y el hipotálamo nos permitió tener un razonamiento de lenguaje, de conocimiento, de vivienda, en fin, claro, diferente. Pero en el momento que ese razonamiento va entrando a lo que sin que se dijera hace 1 millón de años, que es tu derecho al momento de recorretear un dinosaurio y comértelo y que otro llegara oportunamente y se vinculara con otros, vas teniendo la situación que tú también tienes la misma capacidad que tienen otras personas. Claro. Y en ese momento, al arrastrar el lápiz para hacer esta universidad, hablé con Indesol, me dijo, está bien, pero acuérdate que las ONGs, y es un tratado internacional, se les llaman la acción no educativa. Es decir, no tiene el respaldo del gobierno en el sentido de la legalidad, entre comillas. Sí. Pero existe una cosa interesante, ya van 37 generaciones que saco, solamente de la Escuela de Cultura a la Legalidad, y pues las situaciones son diferentes. Me encuentro abogados, arquitectos, si oye, esto nunca lo vi en la facultad, nunca lo vi acá, y tienen la herramienta que en un momento determinado lo van a poner en práctica con ellos y sus familias. Entonces, la finalidad de las organizaciones no gubernamentales es una alternativa. Benito Pablo Juárez García, en 1957, tiene una problemática bastante fuerte en San Pedro de los Pinos, sí, en donde le dice a la gente, ya ponte a trabajar, déjate de guerras. Y Juárez les dice, ¿y ustedes qué hacen por México? Exacto. Y cosa curiosa, en 1962, John Fitzgerald Kennedy, pues también se lo dice a su pueblo. Tanto le piden al gobierno, ¿y ustedes qué hacen por su país? Exacto. Y ahí es en donde vas aprendiendo de esos legajos que te van dando cuando tienes por fortuna la memoria histórica y lo vas poniendo dentro de tus líneas, lo vas centrando, haces tus puntos geométricos y comienzo con la Escuela de Cultura de la Legalidad. O sea, aprendemos a dejar de ser paternalistas, sí, a pedirle a papá gobierno que nos resuelva todo y empezamos a ser operativos en beneficio de la sociedad. Así es, así es. Sí. ¿Por qué? Porque en el momento que vamos viendo grupos, en este caso particular de la diversidad, pues vamos viendo que van arrastrando los mismos vicios. Nunca les enseñan a tener reconocimiento propio. Dependemos de los demás para ver si te ves bien de gorra, de corbata, de esto, claro, y dejas de ser un ser humano para volverte un objeto en el cual cuando ya no te utilizan te dan una patada por el trasero y te vas. ¿Y dónde está el ser humano? ¿Dónde está esa esencia que se ha luchado desde 1789 en donde entran liberales a liberar al pueblo de Francia y se forma directamente los derechos humanos? Claro. Entonces, es ahí cuando vamos aprendiendo de esos eslabones que nos dieron nuestros mayores y que ahora estamos en esta edad cronológica. Muy de masonería, interesantemente también. Sí. No. Bueno, perfectamente. Pero bueno. Entonces, bueno, pues hay veces en la vida de todo ser humano que aprendes algo, pues hay que aprenderlo bien, ¿no? Y sobre todo llevarlo directamente para que en base a eso lo lleves. Entonces comienzo a trabajarlo, me voy a la calle, siempre he sido de pata de perro, pie perro, y entonces llego aquí, conozco a una amiga tuya y mía que vive en Tepito. Acabas de estar inclusive aquí hace poco conmigo, perfecto. Lucía Ruano. Lucía Ruano, exactamente. Le mandamos muchos saludos, por cierto. Y me comienza a platicar todo lo que era la vivencia de la calle de Libertad, antes de los sismos, la prostitución, la degradación, y pues eso me comienza a inspirar de acordarme cuando era militar, cuando tenía yo mando y la gente no lo tenía y se esperaba lo que un muchacho de 20 años, subteniente, tenía que ordenarle a un hombre de casi 40 años, siendo sargento segundo. Claro. Espérame tantito, pues que sí tengo un mando, pero debo de saber aprender para después llevarlos. Y la frase de nuestra universidad es aprender para enseñar. Entonces se va formando la primera escuela,
que es de cultura de la legalidad. Después hago la escuela del observador ciudadano, donde enseño a la gente a ir al médico, a ir al transporte, observar la obligación que tiene el servidor público y el ciudadano. Entonces se va formando un trabajo interesante dentro de la observación ciudadana, porque ya no nada más es criticar, sino fundamentarse y decir al servidor público, es un honor ser servidor público, pero si no puedes, vete. Sí, o sea, se vuelve interactivo. Exactamente, pero ya el ciudadano ya no es el pasivo, a ver si nos quieren dar los cacahuates que quieren, a ver cómo lo quieren hacer, porque finalmente el impuesto, aunque es una imposición, también es una contribución para que el servidor público entienda que está para servir, no servirse de los demás. Y después formo 2 escuelas que son para mí fundamentales, la violencia en el noviazgo y la violencia en la familia. Mira. Si hay algo que tenemos en la sociedad es cómo somos tratados en la casa. Porque cuando somos adultos vamos a querer relacionar a la pareja como lo vimos en la casa. Claro. Cuando tú vas al Lanón, los alcohólicos, y nunca se va a olvidar una señora, creo que ya falleció, ya era muy grande, le dije, oye, Chanita, ¿cómo es posible que a don Pancho lo haya aguantado 50 años y la agarraba como piñata, palo y palo y palo y palo? Dice, pues es que cuando yo era joven o niña, mi papá también era alcohólico y era muy tierno cuando estaba borracho, me cantaba, allá en la fuente había un chorrito, conozco a Pancho, borracho, se me imagina que es mi papá, digo, es el amor de mi vida. Y póngatela. Entonces, cuando comienzo a hacer la escuela de la violencia en el noviazgo, que es precisamente cuando vemos a los adolescentes, ¿por qué permites que te jaloneen? Exacto. Pues es que así veo que mi mamá me trata, mi papá, pues yo también. Y el niño igual, es normal. Y dentro de esa normalidad se va generando el vicio. Claro. Ese vicio va provocando que cuando ya es adulto, pues los vemos ya en el reclusorio o los vemos 3 metros bajo tierra. Y en la cultura de la violencia en la familia, pues ahora sí que nos llevamos Juana y Pancho, pero tenemos tanta diversidad y tampoco nos instruyen. Me regreso a mi maestría en psicoprofilaxis prenatal y estimulación temprana y como decía Juana, ¿no? Pues cuando se acuestan 2 amanecen 3, pero no sabemos qué hacer. Entonces voy viendo y voy relacionando todas mis vivencias y voy arrastrando el lápiz precisamente para hacer estas escuelas. Ya después salió la escuela de teatro, la escuela de música, gente que durante toda su vida se dedicaron al cuidado de los hijos, pero desgraciadamente pues ya los abuelos son abandonados. Dicen, bueno, ¿sabe qué? A mí siempre me gustó ser músico. Agarra su cacerola y comienza a cantar. Y se encuentra con un arte enorme. Y vamos viendo una diversidad del ser humano que la verdad despreciamos tanto que podemos encontrar en nuestros congéneros que sin ponerles esas etiquetas de discriminación a cualquier ser humano, podremos encontrar un ejército de humanidad que nos daría tanto espacio. Cuando llegaran algún marciano, dije, no, ya no tenemos nada que hacer, mira, está tan bien la humanidad, mejor vamos a otro planeta más primitivo. Pero nos da lástima cuando llega algún extraterrestre que nos dice, híjole, de veras que ustedes estaban todavía muy en pañales. ¿No? Sí, les hace falta más. Y a los pocos que nos quedamos a esto, pues no nos falta que nos digan, está enfermito mental, está el otro, está el otro, aquel otro. Entonces, ya te vas acostumbrando, ¿no? Te vas acostumbrando. Me compro mis pastillas, me vale madres, una en la mañana y otra en la tarde. Y sigues en la yo les sigo en la lucha, ¿no? Perfecto. Aunque todo el mundo me critica, Rafa. Perfecto, pues si no tienes inconveniente, nos vamos al siguiente corte y regresamos contigo, Humberto. Claro que sí. Gracias. Pues bueno, ya regresamos con el profesor Humberto Carreto. Y bueno, a ver, Humberto, ya hablamos mucho de todo lo que se hace en materia de derechos humanos, del despertar social, de la corresponsabilidad de la sociedad ante ciertos temas de lo general. Ahora, dime, ¿tú qué opinas o cómo ves desde tu perspectiva esta apertura de esta nueva coordinación de diversidad sexual al interior del PRI en el Distrito Federal que tuvo a bien abrir Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para que un servidor sea el que la presida? ¿Y cómo ves este avance histórico en el tema de diversidad? Porque también le entras a este tema, claro, sin ser parte de, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, hay una cosa que debemos de tener en conciencia los mexicanos. Después de la revolución o revolución, como quieras llamarle, tenemos que tener la conciencia de que necesariamente el ser humano necesita una directriz para poder trascender. Claro. Sería un error como especie dejar que la Divina Trinidad nos iluminara. Claro. Tenemos que ver también que esa pluralidad y ese desarrollo del cerebro humano en 1 millón de años nos ha permitido conjuntarnos y llevar a fondo en todo. Claro.
El Partido Revolución Institucional, independientemente de los procesos que tuvo antes, Sí, claro. estos 12 años sabáticos aprendió a tener una madurez y a darse cuenta que no era el ombligo del país, a darse cuenta que de este partido salieron otros partidos. Claro. Y que, como siempre ha dicho la abuela, segundas partes nunca han sido buenas. Claro. Y que de una u otra manera aprender los que son del PRI para los errores cometidos por otras generaciones, nuestros padres, nuestros tíos X, no hacerlo. Exacto. Y pensar en las nuevas generaciones que tienen una alternativa. El animal político, Rafa, si El lo son vemos, politicón. exactamente, tiende a esa adrenalina de conquistar, motivar, dominar, Claro. y es parte de esa misma idiosincrasia que tenemos. Pero no basta nada más el hecho de tener esa actitud libre, espontánea. Claro. Hay que documentarla, hay que saber perfectamente bien que somos una entidad profundamente responsable de todo el planeta, porque otros seres vivos dependen de nosotros, Claro. los destruimos, vamos, si empezamos de nosotros mismos a destruirlos, en la cuestión política se ve un poco más hacia afuera. Así es. Antes de que se viniera el término de Ernesto Zedillo Ponce de León, ya se había tocado mucho ese tema, pero, y lo digo respetuosamente, todavía personas vivas estaban en esa época, en el 2000, 2002, que no veían la posibilidad de abrir una diversidad, de darse cuenta que el ser humano es ser humano por el solo hecho de serlo. Claro. Y el hecho de hablar o tener una preferencia diferente, pues es parte de la misma naturaleza. Así es. El arco iris tiene una serie de símbolos muy profundos que tenemos que comenzar a entender que la misma mano no todas son del mismo grueso ni de la misma altura. Y el Partido de Revolución Institucional, ahora con Cuauhtémoc, con Laura, pues están encontrándose de que el Distrito Federal, les guste o no a muchas otras entidades, es de donde se emana toda la cultura y todo el desarrollo. Y es aquí precisamente cuando estamos viendo esta situación de que los demás partidos, mochos, no mochos o entre comillas revolucionarios, no se atreven a entrarle. No se atreven a entrarle porque buscan más sus intereses entre grupos que los siguen mangoneando. Claro. Para que de una u otra manera, te vas a ir con estos, te vas a ir con aquellas, no cuentes conmigo. Claro. Sabemos muy bien que en cuestiones políticas siempre hay un costo. Y lo dijo el presidente Peña Nieto, sé que me la estoy jugando en todo. Claro. Pero hay necesidades en las cuales hay que entrarle y hay que saber que definitivamente la política es una vara de lodo que por donde la agarras te ensucias. Claro. Pero también como te ensucias, también das la oportunidad a otra gente, a otros grupos, para poderlos aventar. Claro. Y si nos queremos dar cuenta que la política en México necesita también una madurez, creo que es el momento que tanto Cuauhtémoc como Laura, y pensar en ti... Laura y que- Arellano y Cuauhtémoc. Ajá, Gutiérrez. y pensando en ti, que te conozco, que también has trabajado otros ámbitos también de los derechos humanos y que bueno, pues defiendes tu diversidad y tu pluralidad, pues qué bueno que estés aquí, ¿no? Porque Gracias. yo creo que es el momento de comenzar a trabajarlo. Antes de entrar a esta entrevista, que te agradezco que me hayas invitado, Gracias. hablaba yo con Jonathan y le decía, hay tantos puntos geométricos que trabajar, Así es. en donde vas encontrando que hay cada vez más gente de la diversidad y que tienes la oportunidad de poder decir, yo soy así y le pido a la sociedad que me acepte Y como me tal. respete como tal, ¿no? Y si hablamos a los derechos fundamentales, el tercer derecho es el reconocimiento como tal. Claro. Entonces, aquí ya no hay de irse para atrás. Podrás ser heterosexual, podrás ser lo que tú gustes. Eres un ser humano. Antes que nada, eres un ser humano. Y saber que donde termina tu libertad, empieza la de los demás y punto. Y podremos decir que no estoy de acuerdo con lo que tú digas, pero siempre seré el primero en defender en que lo digas. Así es. Y aprender, por supuesto, ¿no? Claro. Que si yo tengo defectos, como también tengo virtudes, pues tú también las tienes. Claro. Y si podemos ponernos en la mesa, finalmente, hablando del género humano, que en el género humano todos somos iguales, decía un maestro en el INACIPE, venimos todos de la tierra, la única diferencia es el molde. Claro. Sí, efectivamente. Nada más que entre los moldes podemos ir haciendo una cuadratura para que cada molde forme parte del universo. Así es, excelente. Y entonces volteamos hacia las estrellas, no de Televisa, no, a las estrellas de arriba, y nos damos Las cuenta verdaderas. que vemos a Orión, vemos la Osa Menor, la Osa Mayor, y son distintas.
Y todas iluminan. Y todas les ayudan a los navegantes para poder llegar a un puerto. ¿Por qué no podemos hacer eso con la diversidad? Qué hermoso sería que en un metro suban toda la gente plural y de diversidad y vernos como lo que somos, una sola especie humana para poder trascender. Esos son los derechos humanos. Lo demás es lo de menos. Perfecto, Humberto. ¿Y a dónde te podemos localizar si queremos contactarte? Digo, para la gente que... Bueno, si no en una manifestación, porque luego me encuentras en eso, pues mira, estoy en derechos y obligaciones @yahoo.com.mx, estoy en la Universidad del Derecho y Obligación @yahoo.com.m. ¿Tienes Facebook de alguna? Tengo Facebook, Jorge Humberto Carreto Siller, pero además tengo mi página web, es www.derechosyObligaciones.inforred.mx. Perfecto. ¿Algún teléfono donde te podamos localizar? Tenemos un programa que es nuestro celular, que es el 55 25 73 32 90 y se llama Primeros Auxilios en Derechos Humanos. Y quiero decirte, Rafa, que ya llevo 5 años en ese programa y me ha dado mucha experiencia. Hay gente que me habla de la Gustavo Madero que está en un hospital y cuando llegan con la gordita, pues está a punto de parir, ¿no? No creo que tenga 6 meses en ir al baño. El médico llegas en sábado, no te atienden, la verdad, Sí. Entre semanas llegas y te atienden. Fines de semana ni vayas al Ministerio Público ni vayas a... Sí, pero no conocen que hay una trabajadora social, que hay un responsable de médico, o llegas al Ministerio Público, que hay un responsable... No conocen. Entonces se quedan ante el capricho del que los atiende y se nos mueren las señoras, o se salen a la calle a esperar a la cigüeña, y entonces me hablan en este programa, Primeros Auxilios en Derechos Humanos, y yo de inmediato digo, vaya usted aquí, hable con la trabajadora. Se le soluciona la situación. Ese es el programa que tenemos. Y en la oficina es 5573 3431. Perfecto, Humberto. Pues como sabes, aquí el tiempo vuela. No sé si quieres agregar algo antes de despedirnos. Te quiero agradecer de verdad el que haya estado con nosotros. Muy enriquecedora la charla del día de hoy. De verdad tienes mucho conocimiento, mucha experiencia y trayectoria, lo cual me consta. Y bueno, pues me gustaría saber si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Pues mira, gracias, Rafa. Yo lo que pediría en este espacio de comunicación es que a través de tu conducto, si así me lo permites, y también de aquí de las grandes amigas que ya tengo algún tiempo de conocerlas, es organizarnos, como se lo había dicho yo a Jonathan, y formar grupos que quieran que se les instruya en derechos y obligaciones. Perfecto. Totalmente gratuito. Muchas gracias. Sí. No cobramos. Conste, escúchenlo, y tomen no cobramos. La oportunidad. El conocimiento que he recibido me ha costado algunos centavos, pero creo que la mejor satisfacción que puede ser alguien que tiene un conocimiento es compartirlo. Así es. Irse a la tumba con ese egoísmo de llevarse todo y no dejar algo a los demás. Uno nunca sabe cuando un familiar o algún amigo necesite de eso. La vida es lo que me ha enseñado. Cuando menos piensas, Rafa, llegas a tal punto y te encuentras con amigos, con amigas o con un familiar. Instruiste a esa persona y esa persona la va a ayudar. O sea, llevar ese conocimiento a la gente para que en un momento determinado lo tengan. Entonces, yo me pongo a vuestra orden. Muchas gracias. Y de veras, una vez más, muchas gracias por haberme invitado. Y espero que no sea la última, ¿no? No. Y a cerrar filas. Y hay que hacer cortometrajes, porque también eso le llama mucho a la gente. Hay mucha gente con talento dentro de la diversidad. Sí, hay por que ahí reconocerlo. en mi grupo hay un chico que es actor, ya después te contaré. Y sí, hay mucha gente por ahí que vale la pena pero fíjate, Rafa, rápido, nada más te comento una cosa. También sería conveniente que ese tipo de trabajo, la gente heterosexual, que les hace falta también esa cultura, se den cuenta que hay esa capacidad entre la gente, que no nada más es el mito que han hecho, sino que también hay una... Y entonces, cuando la gente heterosexual comienza a tener ya ese vínculo, va cambiando de otra manera. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias, Humberto, de verdad un placer. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión de Un Café por la Diversidad Sexual con Rafa Ramírez. Gracias, Humberto. De nada.